Mi padre despreocupado y mi malvada madrastra intentaron expulsarme de mi propia casa para dársela a mi hermanastra mimada y embarazada. Me negué y trataron de forzarme a salir. Hola a todos, me llamo Daniel, M30, y nunca pensé que terminaría contando esta historia en internet. La verdad, necesito desahogarme porque siento que he llegado al límite de mi paciencia y salud mental. Desde hace semanas, vivo una pesadilla que involucra a mi padre, Oliver, M58, a mi madrastra, Verónica, F55, y a mi hermanastra, Camila, F24, quien, para complicar aún más las cosas, está embarazada y parece creer que yo estoy obligado a resolver todos sus problemas. Antes de entrar en detalles sobre cómo han intentado arrebatarme mi casa, mi mayor logro personal, necesito contarles un poco de mi pasado. Mi madre falleció cuando yo tenía apenas 10 años, fue un golpe muy duro para mí, porque ella siempre me protegió de las ausencias de mi padre. Él, por su parte, viajó constantemente por Estados Unidos buscando nuevos proyectos, o eso decía, y nunca se quedó en un lugar el tiempo suficiente para verdaderamente ejercer como padre. Después de enviudar, me dejó al cuidado de una tía durante varios años, apenas me visitaba o llamaba. Yo crecí convencido de que estaba solo, aunque él siguiera vivo. Cuando cumplí 15, mi padre se casó con Verónica, al poco tiempo, nació Camila. Ni siquiera me consultaron si quería ir a vivir con ellos en Florida, simplemente me dijeron que para mi bienestar resultaba mejor continuar en la casa de mi tía o incluso internarme en un colegio de monjas. Al final, viví con mi tía hasta terminar la preparatoria. De mi padre, apenas recibía de vez en cuando una tarjeta de cumpleaños y, a veces, ropa que él ya no usaba. Así que mi relación con él fue casi inexistente durante mi adolescencia. A los 18, me mudé a otra ciudad para trabajar y costearme la universidad. Tuve empleos de medio tiempo en cafeterías, tiendas y algún que otro trabajo temporal los fines de semana. Sin embargo, conseguí graduarme en contabilidad y después de varias entrevistas, logré un empleo estable en una empresa de servicios financieros en la zona norte del país. No fue nada sencillo, pero con esfuerzo y años de dedicación logré mejorar mi posición económica. Hace aproximadamente 6 meses, cumplí un gran sueño, compré mi primera casa cerca de Chicago. Es un vecindario tranquilo, con buenas escuelas y parques cercanos. El lugar perfecto para mi proyecto de vida. Estaba tan orgulloso de haber conseguido una hipoteca a mi nombre sin apoyo de nadie, que decidí compartir la noticia con la poca familia que tenía, mi padre y su nueva familia. No estaba muy seguro de si hacerlo, pero me pareció un gesto cordial. Pensé que, a pesar de nuestra lejanía, podrían alegrarse por mí. Organicé una pequeña reunión para celebrar la compra. Invitados, unos cuantos amigos del trabajo, mi padre Oliver, mi madrastra Verónica, y también llamé a Camila. Mi hermanastra llegó con un evidente embarazo, cerca de 5 o 6 meses, y, para mi sorpresa, estuvo haciendo comentarios en voz alta tipo, qué bonita casa para criar a un bebé, o este vecindario es muy seguro para niño. Pensé que era simple conversación, pero había algo en su tono que me incomodaba, como si estuviera midiéndolo todo para un propósito oculto. Mi madrastra, Verónica, fue aún más directa, empezó a preguntar cuánto pagaba de hipoteca, si estaba a mi nombre, si había espacio para ampliar alguna habitación. Su actitud resultó chocante, pero como estábamos en una celebración, preferí no engancharme en discusiones. Mi padre, en cambio, se mostró bastante callado, lo veía observar cada rincón con un rostro difícil de descifrar, como si estuviera molesto o quizás envidioso. Solo se atrevió a preguntarme, ¿tú solo estás pagando todo esto? Contesté que sí, que la hipoteca y los gastos salían de mi sueldo, y que llevaba años ahorrando para llegar a ese punto. Al escucharlo, él hizo un gesto extraño y cambió de tema. Pasó una semana sin novedades, y yo esperaba que las tensiones se hubieran esfumado. Sin embargo, un jueves por la tarde, recibí una llamada de mi padre pidiéndome que nos viéramos urgentemente en una cafetería cerca de mi oficina. Como había tenido un día relativamente tranquilo en el trabajo, acepté, creyendo que tal vez se trataba de un problema de salud o algo serio. Cuando llegué, encontré a Oliver, a Verónica y a Camila sentados, con expresiones de fastidio. Casi sin saludarme, mi padre lanzó la primera bomba. Camila está embarazada y necesita un lugar estable para vivir. Como eres el hermano mayor, te corresponde ayudarla. No podemos permitir que mi hija ande sufriendo mientras tú tienes una casa amplia. Al principio pensé que me iban a pedir dinero para los gastos de maternidad o algo por el estilo, pero no. Verónica intervino con su habitual arrogancia y dijo, la solución es sencilla, Camila se muda a tu casa, tú te buscas otro sitio y sigues pagando todo hasta que ella se estabilice. Así que dinos en qué fecha piensas dejarle el lugar. Me quedé en shock. No solo pedían que Camila viviera conmigo, lo cual habría podido considerar bajo ciertas condiciones, sino que querían que yo me fuera de mi propia casa. Y,
Por si fuera poco, mi padre dejó claro que como varón joven no tendría problema para reubicarse rápidamente en algún apartamento, mientras que Camila necesitaba la casa, sin pagar alquiler ni preocuparse de gastos. Allí comprendí que su interés genuino era que yo, de alguna manera, cediera el inmueble. Tragué saliva, mantuve la calma y dije que me parecía absurdo. Les expliqué que podía ayudar aportando algo de dinero o incluso permitiendo que Camila utilizara una habitación en mi casa, siempre y cuando contribuyera a los servicios básicos. Pero Oliver y Verónica se mostraron ofendidos. ¿Cómo le vas a cobrar algo a tu propia hermana embarazada? ¿En qué clase de egoísta te has convertido?, dijo mi madrastra. Mientras tanto, Camila se limitaba a asentir en silencio, con los ojos algo llorosos, pero sin oponerse a lo que sus padres proponían. La discusión se volvió cada vez más tensa. Mi padre terminó gritando que yo siempre había sido un desagradecido, que él era mi padre y que debía obedecerlo. Yo, con la voz temblorosa, dejé claro que jamás abandonaría mi casa. Agarré mis cosas y salí de allí con el estómago revuelto, preguntándome cómo habíamos llegado a este punto. Poco imaginaba que esa confrontación era solo el comienzo de una larga guerra familiar. En los días siguientes, las cosas escalarían de manera inimaginable, al punto de que llegué a temer por mi seguridad y la integridad de mi patrimonio. Salí de la cafetería con el corazón acelerado y una sensación de incredulidad total. Había escuchado propuestas absurdas en mi vida, pero que mi propio padre y mi madrastra me pidieran dejar mi casa para que mi hermanastra Camila la ocupara sin pagar nada, jamás lo hubiera imaginado. Durante el trayecto hacia mi apartamento, todavía no me había mudado de forma definitiva a la casa nueva por cuestiones de remodelación y papeleo final, mi cabeza daba vuelta. Por un lado, sentía rabia e impotencia, por otro, un extraño dejo de culpa, como si me cuestionara si, de verdad, podría estar siendo muy duro con mi hermana embarazada. Sin embargo, la reacción de Oliver, mi padre, y Verónica, mi madrastra, durante la discusión en la cafetería me dejó muy claro que ellos no estaban dispuestos a dialogar ni a llegar a acuerdos razonables. Pretendían, literalmente, que yo abandonara mi propiedad y financiara todos los gastos de Camila. Entre los gritos, la frase que más retumbaba en mi memoria era: «Soy tu padre y debes obedecerme». Pensar en la ironía de aquellas palabras dolía. Ese padre prácticamente había estado ausente en mi vida. Desde que mi madre falleció, apenas se había preocupado por mi manutención o educación, delegando siempre la responsabilidad a otros. Esa noche dormí poco y mal. A la mañana siguiente, llamé a un amigo de la universidad, Álvaro, M31, que trabajaba en el mismo rubro financiero y me entendía bien. Le conté, con pelos y señales, todo lo sucedido. Él se quedó boquiabierto y me recomendó que actuara con calma, pero con firmeza. «Daniel, si no pones límites claros ahora, van a seguir presionándote hasta que cedas. Tienes que proteger tu patrimonio». Álvaro incluso me sugirió que, llegado el caso, consultara a un abogado sobre mis derechos. Aquello me pareció exagerado al principio, porque estamos hablando de mi familia, ¿no? Pero, considerando la situación, empezaba a pensar que no era tan descabellado. 3 días después de aquella discusión, cuando creía que tal vez todo se calmaría, recibí un mensaje de texto de mi padre: «Hijo, tenemos que vernos de nuevo. Es importante». No mencionaba a Verónica ni a Camila, así que pensé que tal vez quería hablar a solas y buscar un acercamiento. Accedí a vernos, esta vez en un pequeño restaurante cerca de mi nuevo vecindario. Al llegar, me lo encontré con gesto serio y para mi sorpresa, Camila estaba a su lado, con los ojos algo hinchados como si hubiera llorado. No veía a Verónica por ninguna parte. «¿Qué pasa, papá?», pregunté en un tono tenso. «Camila necesita tu ayuda», respondió, casi sin saludar. Eché un vistazo a mi hermanastra, que desviaba la mirada. Mi padre continuó: «El padre de la criatura la abandonó en cuanto supo del embarazo, y ahora ella está pasando por un momento muy difícil. Tú, que eres su hermano mayor y tienes una buena posición económica, deberías apoyarla sin condiciones». Tragué saliva. Estaba dispuesto a colaborar de alguna forma, no soy insensible, pero no pensaba entregar mi casa ni mudarme. Antes de que pudiera contestar, mi padre soltó la misma letanía que ya conocía: que Camila merecía un hogar seguro, que yo podía buscar un alquiler rápido, y que estando ella embarazada era injusto que trabajara o pagara servicios. Aquello me confirmó que Oliver no había cambiado ni un ápice de postura tras nuestra última pelea. «Ya te lo dije, papá. No pienso irme de la casa. Es mi propiedad y la compré con mi esfuerzo. Si Camila necesita un techo temporal, podríamos hablar de compartir espacio y gastos, pero no vas a cobrarle ni un centavo a tu hermana», gritó, golpeando la mesa con el puño. «Estás siendo un egoísta. No te crié para esto». Tuve que contener mi indignación. Camila, por su parte, murmuró algo muy bajo: «Lo siento, yo no quería que fuera así, pero…». De inmediato, mi padre la interrumpió para recalcar que, si yo no cedía, ella se quedaría sin un lugar donde vivir, y sería mi culpa si algo le pasaba a ella o al bebé. Ese chantaje emocional me revolvió las tripas.
Me incorporé con brusquedad y anuncié que no seguiría escuchando amenazas, que si querían arreglarlo de otro modo, podían intentarlo, pero no esperaran que yo pagase sus malas decisiones. Salí de allí con la adrenalina a tope, dejando a Oliver y Camila en la mesa. Para cuando llegué a mi casa nueva, todavía medio vacía de muebles, noté que la cerradura tenía un leve rasguño, como si hubieran forzado la puerta o tratado de colocar alguna herramienta. Me alarmé. Revisé las habitaciones y no faltaba nada importante, pero el simple hecho de ver esos rasguños generó ansiedad. ¿Sería una coincidencia o estaba relacionado con mi padre y mi madrastra? Me pareció demasiado siniestro asumir que ellos podían haber intentado entrar sin permiso, pero la desconfianza ya había nacido. Sin embargo, ese mismo fin de semana, el sábado por la tarde, apareció Verónica en la casa, tocando la puerta insistentemente. Abrí y la encontré con gesto agrio, acompañada de dos hombres que parecían trabajadores de mudanza. Llevaban camisetas con el nombre de una empresa y estaban parados junto a una camioneta blanca. Necesitamos despejar el salón, Daniel. Camila vendrá a instalarse la semana próxima. ¿Qué? ¿Verónica? ¿Te has vuelto loca? Esta es mi casa. Ella, muy oronda, me dijo que Oliver le había dado permiso para comenzar a traer los muebles de Camila, pues yo había aceptado que mi hermanastra se mudara. Sentí hervir la sangre. Les advertí que, si intentaban forzar entrada o mover un solo objeto, llamaría a la policía. Los dos hombres se miraron confundidos, como si no supieran a quién creer. Verónica, llena de furia, soltó una retahíla de insultos, diciendo que yo era un mal hijo, un desagradecido, y que pronto pagaría las consecuencias. Finalmente, se marcharon, pero ya era evidente, estaban dispuestos a entrar aunque fuera contra mi voluntad. Después de ese episodio, cambié inmediatamente las cerraduras y pedí a un conocido, Santiago, M29, aficionado a la tecnología, que instalara cámaras de seguridad en la entrada y en el patio trasero. También avisaba a mis vecinos de la situación, por si veían movimientos extraños. Esa misma noche, recibí una llamada de Camila. Llorando, dijo que no aprobaba el modo violento de Verónica y Oliver, que ella no deseaba arrebatarme en la casa, pero que tampoco tenía un plan para sostenerse. Me confesó que su madre la presionaba con la idea de conseguir cuanto antes un lugar fijo antes de que el bebé naciera, preferiblemente donde no pagara alquiler. Además, Verónica le repetía una y otra vez que yo era un joven acomodado, que podía sobradamente costear otro sitio y mantener a una embarazada. Camila, sintiéndose culpable, me aseguró que no quería problemas conmigo, pero que no veía alternativa. ¿Y qué tal buscar trabajo? Pregunté. Puedo ayudarte con tu CV, con dinero para un curso básico, lo que sea, pero no puedo marcharme de mi propia casa. Mi madre dice que trabajando en este estado no ganaré lo suficiente, murmuró, con la voz cansada. Y papá insiste en que es tu obligación ayudarme. Estoy en medio de un fuego cruzado. Traté de ser comprensivo, diciéndole que en mi casa había un cuarto libre y que, si así lo deseaba, podía quedarse temporalmente, siempre y cuando buscara un empleo o, al menos, un ingreso estable que permitiera compartir gastos de comida y servicio. Ella guardó silencio unos segundos y luego admitió, no quiero que mis padres se enteren de que estoy hablando esto contigo, se van a enfurecer. Le dije que, si quería paz, debía tomar sus propias decisiones sin permitir que la manipularan. Ella cortó la llamada con un gracias, pero no la sentí decidida. 3 días después, estaba regresando del trabajo cuando encontré a mi padre y a Verónica dentro de mi jardín, caminando por el patio como si fuera suyo. Subí el auto por la rampa y bajé indignado. ¿Qué demonios hacen aquí? Les dije, alterado. Tranquilo, hijo, solo estamos revisando el espacio, respondió mi padre, con fingida serenidad. Estamos pensando en dónde podría ir un pequeño corral para el bebé. Esta no es su casa. Les prohíbo que entren sin mi permiso. Verónica levantó la barbilla con altivez y soltó, ¿de verdad vas a llamar a la policía a tu propia familia? Daniel, esto es ridículo. Tú mismo sabes que lo correcto es que Camila se instale. En ese momento tuve que respirar hondo para no perder la compostura. Les grité que se marcharan. Mi padre empezó a gritar, maldiciéndome y acusándome de egoísmo. Mientras tanto, un par de vecinos se asomaron a ver el escándalo. Tras un intercambio de insultos, Oliver y Verónica se fueron, no sin antes lanzar amenazas del tipo, tendrás noticias nuestras, no creas que podrás quedarte con todo tan fácilmente. Me quedé con las piernas temblando, perplejo de la osadía de entrar como si nada. Fue ahí cuando me quedó clarísimo que mi familia no se detendría. Decidí, finalmente, buscar asesoría legal. Un conocido me pasó el contacto de la abogada Adriana, F46, especializada en Derecho Civil y Familiar. Concerté una cita urgente y le conté todo, desde el primer encontronazo en la cafetería hasta los intentos de invasión. Adriana se mostró muy sorprendida de que mi padre y mi madrastra tuvieran la desfachatez de actuar con tanta impunidad. Me pidió toda la documentación de la casa, las facturas y recibos de hipoteca, además de cualquier prueba que tuviera de sus amenazas.
mensajes de texto, grabaciones de las cámaras, etc. La abogada me aconsejó que pusiera una denuncia por allanamiento de morada en caso de que volvieran a entrar sin permiso. También sugirió que, si su acoso escalaba, podría solicitar una orden de alejamiento o una medida de protección ante el juez, algo que me resultaba muy fuerte. Pero, vista la actitud de mis padres, no me extrañaba que siguieran intentando cualquier maniobra retorcida. Salí de la oficina de la abogada con el ánimo dividido. Por un lado, me tranquilizaba saber que tenía bases legales para defenderme y evitar que me arrebataran la casa. Por otro, me entristecía pensar en llegar al extremo de denunciar a mi propio padre. Sin embargo, cada vez me quedaba más claro que él y Verónica se habían convertido en personas tóxicas, dispuestas a pasar por encima de mí con tal de ayudar a Camila. Ayudarla, eso sí, en su versión retorcida de la palabra, pues no veían a la chica como alguien capaz de trabajar o vivir de forma independiente, la reducían a su condición de embarazada desvalida, un peón en su plan. Mientras tanto, mis amigos y mi tía, la mujer que me cuidó en mi adolescencia, se enteraron de los pormenores y quedaron atónitos. Mi tía me llamó, preocupadísima, diciendo que nunca había visto a Oliver con un comportamiento tan descarado y salvaje. También me contó que Verónica tenía fama de manipular a la gente a su alrededor, incluso a sus propios familiares. Mi tía me ofreció quedarme en su casa un tiempo si necesitaba desaparecer de la mira de mi padre, pero yo me negué. No iba a abandonar mi casa, menos ahora que había invertido en ella casi todos mis ahorros y energías. Mis amigos, por su parte, se turnaban para acompañarme de vez en cuando, sobre todo durante los fines de semana, para que no estuviera solo si mis padres aparecían. Uno de ellos, Marcos, M32, me dijo que si la situación seguía agravándose, lo mejor era instalar un sistema de alarma más completo. Así que, entre él y yo, conseguimos un kit de sensores y lo configuramos para que, si alguien volvía a entrar sin permiso, se activara de inmediato y me avisara al celular. Justo cuando pensaba que, con todas estas precauciones, quizá lograría un poco de paz, me llegó un nuevo golpe. Una tarde, estaba en la oficina revisando un reporte financiero cuando mi teléfono vibró con un número desconocido. Al responder, oí la voz de un hombre que se identificó como abogado de la familia Oliver. Dijo que mi padre estaba reclamando que la mitad de la casa le pertenecía, basado en una presunta inversión que él hizo años atrás en mi educación o en gastos que, según él, me correspondían. Me quedé mudo de la sorpresa. ¿De dónde sacaba esa historia? Su cliente no tiene ningún derecho sobre mi propiedad, alcancé a decir, intentando sonar seguro. La casa está a mi nombre, y todos los pagos salen de mi cuenta. Eso lo decidiremos en los tribunales, joven, respondió, con un tono burlón. Al colgar, sentí que el corazón se me salía del pecho. Así que ahora mi padre amenazaba con un juicio falso, sosteniendo que la casa era suya en parte. Parecía una locura, pero estaba dispuesto a todo. Inmediatamente, le avisé a Adriana, mi abogada. Ella me recomendó mantener la calma y reunir pruebas de cada gasto e ingreso que he tenido, demostrando cómo financié la vivienda con mi salario y mis ahorros. Esa noche casi no pegué ojo. La frustración me tenía al borde. Me preguntaba cómo alguien podía caer tan bajo, más aún tratándose de un padre con quien, si bien nunca tuve la mejor relación, nunca imaginé que llegaríamos a tal nivel de confrontación. Y lo peor era que Camila, la gran afectada, quedaba en medio del fuego cruzado. Lo que no sabía en ese momento era que las siguientes semanas se convertirían en una batalla aún más dura, repleta de maniobras legales, amenazas, e incluso la intervención de la policía. Y todo por el capricho de mi padre y mi madrastra de entregar mi casa a mi hermanastra embarazada, costase lo que costase. Los días siguientes a la llamada del supuesto abogado de mi padre fueron una auténtica pesadilla. No solo debía lidiar con el estrés del trabajo, donde empezaban a notar mi falta de concentración, sino que cada vez que sonaba mi teléfono, un nudo se me formaba en el estómago. Sentía que, en cualquier momento, recibiría otra amenaza o noticia negativa relacionada con mi casa. Mientras tanto, Oliver y Verónica se mantenían en silencio total, una calma que, lejos de tranquilizarme, me resultaba inquietante. En medio de aquel clima de tensión, mi abogada, Adriana, F46, me llamó para avisarme que la supuesta demanda de Oliver no se había presentado aún en el juzgado, según sus contactos. Es decir, el abogado que habló conmigo tal vez no hubiera cumplido sus amenazas todavía. Sin embargo, Adriana me advirtió que no bajara la guardia. Podía ser una táctica de intimidación, anunciaban el pleito para que me asustara y cediera. Ante tal situación, decidí reunir todos los documentos que pudieran probar mi independencia financiera a lo largo de los años, comprobantes de empleos anteriores, recibos de pago de alquiler en mis antiguos departamentos, extractos bancarios donde se veía el ahorro acumulado. Y por supuesto el contrato hipotecario de la casa con los pagos puntuales que había venido haciendo. La idea era tenerlo todo organizado en caso de que, efectivamente, se iniciara un juicio.
Adriana me dijo que con esas pruebas bastaría para desmontar cualquier reclamo de herencia familiar o inversión paterna. Cuando estaba a punto de imprimir montones de formularios en la oficina, recibí un mensaje de Camila, F24. Daniel, necesito hablar contigo a solas. No quiero que mamá ni papá se enteren, ¿podemos vernos esta noche? Al leerlo, mi corazón se aceleró, estaría en un aprieto peor, ¿le habría pasado algo grave con su embarazo? Pese al caos, todavía me importaba el bienestar de mi hermanastra. Le contesté que sí, que me dijera hora y lugar. Esa noche, nos vimos en un restaurante pequeño, bastante discreto, donde difícilmente me toparía con mis padres. Ella llegó con una sudadera amplia que disimulaba un poco su vientre, pero su expresión de cansancio era evidente. Se sentó frente a mí, con los ojos llenos de tristeza. Después de un suspiro prolongado, habló casi en un murmullo. Mamá y papá quieren asegurar mi futuro y el del bebé, pero sé que lo están haciendo de la peor manera posible. Me siento atada de manos. Camila me contó que Verónica la había estado presionando para que firmara unos papeles en blanco. Según ella, eran documentos para formalizar la ayuda de Daniel. Cuando Camila se negó a firmar sin leer, Verónica se enfadó y la acusó de falta de confianza. Mi hermanastra tuvo miedo de que fuera algo turbio, no sé, tal vez quieran usar mi nombre en un contrato falso, o quién sabe qué. Al oírla, me estremecí, pensando que podrían intentar falsificar mi firma o algo por el estilo. Si no me pongo de su lado, me dejarán sola con el bebé, continuó. Papá dice que no puedo contar contigo porque eres un egoísta, y que la única forma de que tú accedas a ayudarnos es forzándote legalmente. Pero, yo sé que no es cierto. He visto que sí te ofreciste a dejarme un cuarto en tu casa y ayudarme con lo básico. Asentí. Realmente había propuesto recibirla en una de las habitaciones, siempre y cuando buscara un mínimo de estabilidad laboral. Le recordé eso y ella respondió con un gesto apenado. Mamá insiste en que es humillante que pague servicios o un alquiler simbólico. Cree que estoy en mi derecho de vivir gratis, por ser la hija embarazada. Y papá la apoya. No quiero quedar atrapada en sus mentiras, Daniel, pero, tampoco quiero que me abandonen. Entendía su dilema. Camila estaba sola, sin ingresos, con un embarazo avanzado. Su madre la mantenía en una burbuja donde la única solución consistía en que yo perdiera mi casa y cumpliera el rol de sostén ilimitado. Sentí una mezcla de ternura y frustración. En silencio, saqué de mi mochila una carpeta con copias de mi oferta, un sencillo contrato de arrendamiento temporal, casi simbólico, en el que se establecía que Camila ocuparía una habitación, pagaría una parte mínima de los servicios y se comprometería a buscar empleo dentro de un plazo razonable. Además, la salvaguardaba legalmente de cualquier deuda o responsabilidad si algo salía mal. Camila leyó con atención. Me dijo que le parecía justo, pero que no se atrevía a firmarlo sin que sus padres lo supieran. Si lo hago, me matan. Le sugerí que se tomara un par de días para pensarlo, y le di la carpeta para que la revisara con calma. Me agradeció entre lágrimas y se marchó nerviosa, mirando alrededor para asegurarse de que nadie la hubiera seguido. Apenas 48 horas después, estaba regresando de la oficina cuando, al llegar a la casa, me encontré con una patrulla de policía estacionada en la acera. 2 oficiales se acercaron y me pidieron identificación. Sorprendido, les pregunté qué ocurría y me explicaron que habían recibido una denuncia de ocupación indebida y violencia doméstica en esta dirección. Quedé perplejo. ¿Cómo era posible? Alguien llamó diciendo que usted, un tal Daniel, está reteniendo por la fuerza a su hermanastra embarazada y negándole el acceso al hogar, dijo uno de los policías. También mencionó supuestas agresiones verbales a su madrastra. Al oír eso, me dieron escalofrío. Claramente, era una denuncia falsa orquestada para fastidiarme. Les dejé entrar, revisaron la casa y confirmaron que no había nadie más allí. Les enseñé mis documentos que acreditaban mi propiedad. Les conté parte de la historia, sin meterme en detalles extremadamente personales, solo para que comprendieran que posiblemente era mi padre o mi madrastra quienes habían puesto esa denuncia infundada. Los agentes se disculparon, reconocieron que la acusación parecía inexistente. Uno de ellos me aconsejó que guardara toda la información posible para presentar un reporte de acoso o denuncia falsa. Llamar a la policía con un pretexto así era muy grave, y si se repetía, podrían investigarlo a fondo. Agradecí su amabilidad y, una vez se marcharon, me quedé temblando de rabia. Era evidente que Oliver y Verónica estaban dando pasos cada vez más extremos para desestabilizarme. Esa misma noche, me llamó Amelia, F60, una tía por parte de mi difunta madre, que vivía en otro estado. Se había enterado del escándalo por rumores de la familia. Me dijo que mi padre andaba difundiendo la historia de que yo maltrataba a Camila y me negaba a reconocerla como hermana. Según Amelia, algunos parientes lejanos empezaban a pensar que me había vuelto insensible luego de comprar la casa y codearme con gente de otro nivel. Cuando lo escuché, me dieron ganas de reír y llorar a la vez. ¿Cómo podía Oliver mentir de esa forma? La tía Amelia, menos mal, no le creía,
Conocía mi esfuerzo personal y siempre supo lo ausente que fue mi padre. Hablamos largo rato. Amelia me recordó que, tras la muerte de mi madre, Oliver se había desligado completamente de mí y que yo crecí bajo el cuidado de otros familiares, a menudo sintiéndome solo. La idea de que él te ha dado todo era un absurdo que él mismo inventaba para justificarse. Me aconsejó que cortara relación con ellos, al menos temporalmente, porque en la familia a veces no se mide cuando hay envidia o resentimientos de por medio. Le agradecí su apoyo y quedamos en seguir en contacto. Aunque me doliera reconocerlo, cada vez parecía más claro que distanciarme era la única forma de salvar mi estabilidad. Con el estrés acumulado, pensé en un fin de semana tranquilo, sin sorpresas. Pero, el sábado por la mañana, al salir al patio trasero y revisar la cochera donde guardaba cajas, me encontré un sobremanila tirado en el suelo. Lo abrí y descubrí un montón de fotocopias de documentos, algunos de mi propia hipoteca y otros que no reconocía. Adjunta había una nota con letra apresurada. Ten cuidado, Daniel. Creo que están intentando armar un fraude con tu firma y la de Camila. C. Al inicio supuse que la C de la nota era de Camila, pero no estaba seguro. ¿Había sido ella? ¿Cómo había entrado? O, tal vez, había pedido a alguien más que dejara ese sobre allí. Revisé las copias y noté algo escalofriante. Eran varios documentos de identidad manipulados, con datos de Camila y la foto de otra persona, facturas falsas, incluso un formulario de cesión de derechos de propiedad. Parecía un intento de suplantarme o de utilizar datos falsos para adjudicarle la casa a Camila. Todo muy turbio, pero no estaba completo. No pude evitar sentir pánico. Verónica podría estar detrás, buscando cualquier método ilegal para consumar su plan. Guardé el sobre y contacté de inmediato a Adriana, mi abogada. Le envié fotos de esos papeles y, tras revisarlos, ella concluyó que eran falsificaciones muy mal hechas, pero con un propósito muy claro. Pretendían presentar ese material en algún juzgado o notaría y legalizar una transferencia ficticia. Me recomendó presentar una denuncia formal a la brevedad. Así que, ese mismo lunes, fui a la comisaría con toda la evidencia, incluyendo la nota anónima que hallé. No podía asegurar ante la policía que fueran mis padres directamente, pero sí que figuraban los nombres de Camila y míos, y que se trataba de un intento de fraude. Me atendieron con bastante seriedad y tomaron nota de todo. Unos días después, Camila volvió a contactarme. Esta vez, la noté al teléfono muy agitada. Me rogó que nos viéramos de inmediato. Quedamos en el mismo restaurante de siempre. Llegó con aspecto demacrado, los ojos rojos de tanto llorar, y se desplomó en la silla. No aguanto más, dijo entre sollozos. Mamá me obliga a firmar documentos sin explicarme. Ella y papá van de un lado a otro, reuniéndose con gente rara, y si pregunto algo, me dicen que es para mi propio bien. Hoy revisé escondida uno de los papeles y vi tu nombre. Decía que cedías la casa a mi favor. Yo no entiendo nada, Daniel. Le mostré los papeles del sobre que encontré en mi cochera y se quedó atónita. Le pregunté si ella los había dejado allí. Negó con la cabeza, aunque admitió que sí había descubierto archivos similares en la mesa del comedor familiar, pero no sabía cómo advertirme sin levantar sospechas. Afirmó que Verónica la presiona todos los días con frases del estilo: si no obligamos a tu hermano a firmar, te quedarás en la calle. Camila se sentía manipulada, usada. Daniel, por favor, ayúdame a salir de esto. Yo no quiero seguir a su lado si van a estar haciendo cosas ilegales. Pero, no tengo recursos, no sé a dónde ir. Fue un momento decisivo. Le ofrecí, con total sinceridad, que se mudara de inmediato a mi casa bajo mi contrato de arrendamiento temporal, pago simbólico, y yo la ayudaría a buscar un trabajo remoto o algo que pudiera hacer a pesar de su embarazo. Además, me comprometí a pagar parte de sus controles médicos si hacía un esfuerzo real por independizarse de Verónica y Oliver. Le recalqué que no habría marcha atrás. Si ella aceptaba, debía romper con las mentiras y, sobre todo, no permitir que sus padres se metieran en mis asuntos. Camila temblaba. Me miró con gratitud y miedo al mismo tiempo. Ellos van a enloquecer. Pero sí, necesito un lugar seguro. Estoy dispuesta a luchar por mi propio futuro. Le pedí que se quedara tranquila, que yo me ocuparía de la parte legal para frenar cualquier artimaña de mis padres. No obstante, debía actuar rápido, antes de que la pusieran a firmar algo peligroso. Camila no durmió en mi casa esa noche, temía que fuera demasiado obvio, pero prometió que al día siguiente recogería sus cosas más necesarias y vendría discretamente. Salí de aquel encuentro con el alma hecha un nudo. Me preocupaba la reacción de mi padre y de Verónica al descubrir que Camila optaría por quedarse conmigo. Probablemente se desataría un infierno. Pero ya no había vuelta atrás. Era evidente que estaban usando métodos ilegales para quedarse con mi casa, y no iba a tolerarlo más. A la mañana siguiente, programé otra reunión con Adriana para presentar nuevas pruebas, incluida la conversación con Camila, y definir los pasos legales. Estaba dispuesto a solicitar una orden de alejamiento si era necesario. Al fin y al cabo, nadie tiene derecho a entrar por la fuerza en tu casa ni a falsificar documentos para quitártela.
Al mismo tiempo, sentía pesar por el hundimiento definitivo de mi relación con Oliver. Cualquier esperanza de reconciliación parecía haber desaparecido bajo el peso de la codicia y el engaño. Me preparaba, sí, para el peor escenario, pero en el fondo conservaba un rastro de esperanza de que, enfrentados a la ley, mi padre y Verónica retrocedieran y dejaran de acosarme. ¿Sería posible? Lo cierto es que en ese punto, el conflicto estaba a punto de explotar de manera definitiva. La llegada de Camila a mi casa como inquilina temporal marcaría un antes y un después. Y todo apuntaba a que Oliver y Verónica harían su jugada final para tratar de imponer su voluntad. El día que Camila, F24, tomó la decisión de mudarse conmigo, supe que la situación con mi padre, Oliver, M58, y mi madrastra, Verónica, F55, se convertiría en un polvorín. Me desperté muy temprano, revisé nuevamente las cerraduras y el sistema de cámaras, preparé sábanas limpias para la habitación que le había asignado y respiré hondo, intentando contener la ansiedad. No estaba seguro de cómo reaccionarían mis padres, pero intuía que el desenlace podía ser violento, al menos en términos de confrontación verbal o maniobra sucia. A eso de las 10 de la mañana, Camila llamó a mi puerta con una maleta y una mochila al hombro, luciendo nerviosa pero decidida. Miró alrededor con la respiración agitada, y luego de un rápido abrazo, me pidió disculpas por las molestias. Se disculpaba por la tensión generada, por todo el caos de las últimas semanas, y repetía que no quería involucrarme en problemas mayores. Le dije que ya era tarde para preocuparse por eso, de una forma u otra, yo ya estaba metido hasta el cuello en este conflicto familiar. Tranquila, Camila. Lo importante es que estés a salvo y tengas un lugar donde vivir sin presiones. A partir de ahora, necesitamos dejar claras las reglas de convivencia para que esto funcione, expliqué, tratando de mantener un tono sereno. Ella asintió con un gesto de alivio. Le entregué el contrato simbólico de arrendamiento temporal, el que yo mismo redacté con la asesoría de mi abogada, Adriana, F46, y le pedí que lo leyera antes de firmarlo. Era un acuerdo básico, incluiría una pequeña contribución mensual para los servicios de agua, luz, gas e internet, nada exagerado, pero lo suficiente para que ella empezara a hacerse responsable. Además, me reservaba el derecho de poner fin al convenio si su familia o terceros se entrometían en la casa de forma agresiva o ilegal. Camila lo firmó sin titubear, consciente de que esa hoja de papel podía protegernos a ambos de futuras mentiras. Tras instalarla en su nueva habitación, me contó que había salido de casa de mis padres a escondidas. Verónica estaba en el supermercado y Oliver se encontraba supuestamente en una reunión, así que aprovechó. Pero temía que, tan pronto descubrieran su ausencia, me montarían un escándalo. Intentaré no contestarles el teléfono hasta que pase un tiempo, dijo, mirando su móvil con temor. No sé qué van a hacer cuando se enteren. Me limité a asentir. Le recordé que, si en algún momento sentía miedo real de una represalia, llamara de inmediato a la policía o me avisara. Teníamos pruebas suficientes para demostrar que ella se había venido por voluntad propia y que la casa era de mi propiedad. De todas formas, cada vez que mi mente imaginaba la furia de Oliver y Verónica, me recorría un escalofrío. No pasaron ni 2 horas cuando mi celular empezó a sonar sin parar. Eran llamadas de números desconocidos y, al mismo tiempo, llegaban mensajes de parientes lejanos que exigían explicaciones sobre por qué le habían robado a Camila. Se notaba que Oliver se había puesto en campaña para intoxicar a toda la familia con la historia de que su hija embarazada había sido secuestrada o algo similar. Camila se asustó al leer un WhatsApp de una prima donde le preguntaba si estaba bien y le pedía que no hiciera tonterías. A mediodía, mi abogada Adriana me llamó para advertirme que habían recibido una notificación extraña en su despacho. Al parecer, Verónica había presentado una queja en alguna dependencia local diciendo que yo manipulaba a Camila para que abandonara la casa paterna y me transfiriera algún tipo de pensión destinada al bebé. La denuncia no tenía pies ni cabeza, pero reflejaba la intención de mis padres de confundir a las autoridades. Adriana me pidió que le enviara de inmediato el contrato firmado por Camila, para demostrar que no existía coacción alguna y que todo se hacía por mutuo acuerdo. Sentía que las paredes se me venían encima. Intenté mantener mi rutina laboral desde casa, pero el teléfono no paraba. Camila, mientras tanto, se quedó en su habitación, tratando de descansar un poco y desconectar del estrés. Alrededor de las 4 de la tarde, revisé las cámaras y vi algo que me encogió el estómago. Oliver y Verónica habían llegado en su auto y estaban estacionados enfrente de mi entrada. Bajaron con gestos descompuestos, y se dirigieron a la puerta principal. Pude ver por la cámara cómo Verónica golpeaba con fuerza, mientras Oliver, visiblemente enojado, hablaba por teléfono sin dejar de mirar la casa. Ya están aquí, le susurré a Camila, que salió de su habitación con el rostro pálido. No quería abrir, pero al final decidí enfrentar la situación. Abrí solo el cerrojo superior para entreabrir la puerta y me asomé. Verónica estaba desencajada de ira. Devuélvenos a Camila ahora mismo. No tienes derecho a retener a mi hija. ¿Retener? Repetí, incrédulo.
Nadie la retiene. Ella vino por su cuenta. Eres un manipulador. Ladró Oliver. Sabemos que la has convencido de firmar papeles. No permitiré que destroces nuestra familia. La ironía era grotesca, él acusándome de romper la familia cuando llevaba semanas tratando de arrebatarme la casa. Le recordé, con calma, que Camila era mayor de edad y podía vivir donde quisiera, y que si él o Verónica insistían en entrar a mi propiedad sin permiso, llamaría a la policía. Entonces, escuché la voz temblorosa de Camila detrás de mí. Papá. Mamá. Déjenme tranquila, por favor. Quiero quedarme aquí, ya firmé un acuerdo con Daniel. Aquello desencadenó un escándalo aún mayor. Verónica golpeó la puerta con ambas palmas, acusando a Camila de ser una traidora, de elegir a ese egoísta en lugar de a su propia familia. Oliver se abalanzó contra la puerta, tratando de empujarla, pero yo tenía puesta la cadena de seguridad y la doble cerradura. Angustiado, saqué mi celular y marqué al 911. Claramente, estaban intentando forzar la entrada. Escuché a Oliver gritar que me denunciaría por secuestro. Verónica, a su vez, gritaba insultos y amenazaba con destruirme legalmente si Camila no regresaba a casa de inmediato. Yo le pedía que se tranquilizara, que hablara con su hija sin violentar mi vivienda. Fue inútil. La atmósfera era tan agresiva que temí que, en un arrebato, rompieran el cristal de la ventana. Cuando llegó la patrulla, los oficiales se encontraron a Oliver y Verónica vociferando en el patio, aporreando mi puerta. Tuve que abrirles a los agentes para que supieran la versión real. Con mi celular, había grabado parte del altercado, donde se veía como mis padres intentaban entrar a la fuerza. Camila también confirmó a los policías que estaba allí por su propia voluntad y que no deseaba irse con ellos. Uno de los oficiales acompañó a Camila unos metros aparte para confirmar que no estuviera coaccionada. Ella repitió que era decisión suya y que firmó un acuerdo para residir temporalmente en mi casa. Oliver, desencajado, amenazó con demandar a los policías por favorecer a un secuestrador, lo cual solo provocó que le pidieran calma y lo advirtieran de las consecuencias de resistirse a su autoridad. Verónica se echó a llorar dramáticamente, gritando que Camila estaba cometiendo un error y que el bebé nacería en un lugar lleno de malas energías. Uno de los agentes le pidió que se marchara y la invitó a formular su denuncia en la comisaría si creía que existía algún delito, pero con pruebas concretas. Ante la firmeza policial, finalmente se vieron forzados a subir a su auto y largarse, no sin antes soltar una retahíla de insultos contra mí y contra su propia hija. Camila se derrumbó sobre el sofá, sollozando. Incluso los agentes mostraron algo de compasión. Me preguntaron si deseaba presentar cargos por allanamiento o amenazas. Yo, cansado, solo pedí que dejaran constancia de lo ocurrido. Les mostré mi documentación y el contrato de Camila para que quedara todo registrado. Se marcharon, recordándonos que en caso de repetirse un episodio así, vendrían con más refuerzos. Tras aquel enfrentamiento, el vecindario entero se enteró de lo que había pasado. Mis vecinos, que ya sospechaban algo por incidentes anteriores, se solidarizaron y me ofrecieron ayuda en caso de que hubiera más problemas. Me sentí un poco más tranquilo sabiendo que no estaba solo. Camila, en cambio, se pasó la tarde en su habitación, llorando sin consuelo. Me confesó que, a pesar de todos los abusos, quería a sus padres y se sentía culpable por la pelea. Le expliqué que no se trataba de que ella los abandonara, sino de que no podía permitir un atropello a mi patrimonio ni a su propia libertad. Intentando reconfortarla, le prometí que si Oliver y Verónica recapacitaban, podríamos entablar un diálogo civilizado, siempre y cuando dejaran de lado esa obsesión de arrebatarme la casa. Le di mi palabra de que jamás le negaría ver a su familia, siempre y cuando no volvieran a irrumpir de manera violenta. Esa misma noche, llamé a Adriana, mi abogada, para contarle de primera mano el episodio con la policía. Ella, preocupada, me recomendó acelerar la solicitud de una orden de alejamiento contra mis padres, para que no pudieran acercarse a la casa sin mi consentimiento expreso. Ya había material suficiente, las denuncias falsas, el intento de invasión, las amenazas de demandar por secuestro, la aparición de documentos presuntamente falsificados. Todo mostraba una conducta reiterada de acoso. El solo hecho de pensar en una orden de alejamiento contra mi propio padre me producía un profundo pesar, pero Adriana señaló que era la vía más segura para proteger mis derechos. Si mis padres se atrevían a incumplirla, podrían enfrentar consecuencias penales. Necesitaba plantearme si prefería seguir intentando una conciliación, que parecía imposible, o dejar que la justicia interviniera con firmeza. Tomé un respiro y le pedí que preparara la solicitud. Si Oliver y Verónica seguían dispuestos a llegar a extremos, yo también tendría que responder con las herramientas legales que me ofrecía el sistema. Pese a la tensión, hubo una pequeña chispa de esperanza. 2 días después del caótico enfrentamiento, Camila me dijo que había encontrado en Internet un programa de formación de servicio al cliente en línea, que podía hacer desde casa a un costo accesible. También vio que algunas empresas contrataban a personas en teletrabajo para atender llamadas o manejar chat de soporte.
Me preguntó si estaría dispuesto a ayudarla con los costos iniciales del curso. Le dije que sí, sin dudarlo, pues para mí era la mejor evidencia de que quería salir adelante por su cuenta. Le ofrecí pagar la matrícula y, además, ayudarla a conseguir su primer portátil si aprobaba los exámenes. La emoción en sus ojos era visible. Le aseguré que, si en unos meses lograba un ingreso estable, no solo pagaría su parte de los servicios en la casa, sino que también tendría más libertad de decidir si quería mudarse sola en el futuro. Camila asintió, aliviada, como si al fin viera un camino alternativo al de la manipulación de Verónica. Mientras tanto, Oliver y Verónica habían quedado en un sospechoso silencio, lo cual solía ser mala señal. Aún así, decidí concentrarme en apoyar a Camila. Cada tarde, al llegar de mi trabajo, me tomaba un tiempo para explicarle nociones básicas de computación, compartirle tips de atención al cliente e inglés comercial. Había algunas vacantes que pedían un nivel mínimo. Ella, decidida, se aferró a esa oportunidad. Me sorprendió la rapidez con que aprendía y su determinación para no fallar. En el fondo, sabía que mis padres no se quedarían de brazos cruzados. La visita de la policía, el escándalo público, las denuncias falsas, todo indicaba que estaban dispuestos a llegar hasta el final en su idea de hacerse con la casa. Y yo, por supuesto, no pensaba ceder ni un milímetro. Ahora tenía a Camila de mi lado, lo que, en teoría, debilitaba sus argumentos. Sin embargo, temía alguna última jugada retorcida. Al cabo de otra semana, un viernes, mi abogada Adriana me llamó a primera hora para decirme que había recibido una notificación oficial de la corte. Oliver y Verónica presentaron por fin un recurso legal, reclamando derechos sobre mi propiedad basados en una supuesta inversión familiar, argumentando que Camila estaba siendo privada de un hogar que por ley le correspondía. La solicitud era delirante, pero estaba registrada. Ahora sí, se venía un litigio en serio. Adriana, lejos de inquietarse, me dijo que era el momento ideal para presentar todas las pruebas y solicitar oficialmente la orden de alejamiento, pues quedaría clara la conducta abusiva de mis padres. También me señaló que la presencia de Camila como testigo a mi favor, residiendo voluntariamente en mi casa, podía ser un factor decisivo para demostrar que, en realidad, Oliver y Verónica estaban mintiendo y manipulando. Aquello suponía llevar la batalla a una arena más formal. Con un nudo en la garganta, pensé en la primera vez que compré esta casa y la ilusión que me hacía tener un hogar propio, un refugio al fin, tras años de vida inestable. Jamás imaginé que tendría que pelearla en los tribunales contra mis propios padres. Pero ya no quedaba alternativa, presentaría todo mi arsenal legal para frenar esa locura. Y confiaba en que la verdad saldría a la luz, aunque el proceso fuera doloroso. Camila, cuando supo de la demanda, tuvo un ataque de ansiedad. Temía testificar contra mis padres y perder su cariño para siempre. Le dije que la entendía, pero que era la única forma de poner fin a este asedio. Si no contábamos lo que sabíamos, ellos seguirían atacándonos. La abracé, asegurándole que, pase lo que pase, la apoyaría en el futuro. Ella, con lágrimas, se resignó a contar todo ante un juez si fuera necesario. Era innegable, la guerra llegaba a un punto sin retorno. Solo esperaba que, al exponer las falsificaciones, las amenazas y el comportamiento irracional de Oliver y Verónica, la justicia pusiera las cosas en su sitio. Y, en el mejor de los casos, que un día, cuando todo terminara, yo pudiera encontrar algo de paz y rehacer mi relación con Camila, al menos con ella, en condiciones más sanas. A medida que avanzaban las semanas y se acercaba la fecha de la audiencia preliminar, la tensión en mi casa crecía. Por un lado, mi abogada Adriana, F46, organizaba todos los documentos, correos electrónicos, capturas de pantalla, grabaciones de las cámaras y testimonios que demostraban que yo, Daniel, M30, era el legítimo propietario de la casa y que mis padres, Oliver, M58, y Verónica, F55, habían intentado por todos los medios, legales e ilegales, apropiársela. Por otro lado, Camila, F24, mi hermanastra embarazada que ahora vivía conmigo, preparaba su propio testimonio, decidida a contar la verdad ante el juez aunque eso implicara romper puentes con su familia. Llegó el día señalado. Por la mañana, me sentía con el estómago revuelto y apenas pude probar bocado. Camila, pálida de los nervios, me acompañó hasta la puerta del juzgado, donde nos esperaba Adriana. Mi padre y Verónica ya estaban dentro, junto a su abogado, un hombre de apariencia imponente, que no dejaba de observarnos con cierto aire despectivo. La audiencia tenía por objetivo inicial verificar la validez de la supuesta demanda de Oliver, quien alegaba derechos patrimoniales sobre mi vivienda basados en una presunta inversión familiar. También se trataría la solicitud de mi parte para imponer una orden de alejamiento a mis padres, motivada por el acoso y las amenazas recibidas. Entramos a la sala y nos ubicamos cada uno en su respectivo lado, con Camila sentada a mi izquierda. Verónica evitaba su mirada, mientras Oliver fruncía el ceño con evidente rabia. El juez, un hombre de semblante serio, se puso al tanto de los expedientes. Empezó dando la palabra al abogado de Oliver,
quien repitió su versión de que yo compré la casa aprovechándome de un dinero que supuestamente mi padre había invertido en mi educación y que, por ende, la propiedad debía ser compartida o, en su defecto, otorgada a Camila, la única hija que de verdad lo necesitaba. Sus argumentos resultaban vagos y llenos de suposiciones, pero lanzó acusaciones graves, dijo que yo les negaba la entrada y había secuestrado a Camila para manipularla. El juez, impasible, le pidió pruebas concretas de esas afirmaciones. El abogado presentó unos documentos que pretendían mostrar transferencias bancarias antiguas supuestamente hechas por Oliver a mi cuenta. Sin embargo, Adriana se levantó y demostró que aquellas fechas no coincidían con ningún pago relacionado con la compra de la casa. Además, exhibió las declaraciones de impuestos y recibos de mi salario, demostrando de dónde salió el capital para la hipoteca. Llegó un momento crucial. Camila, nerviosa pero con la voz firme, se puso en pie para explicar su versión. Contó cómo sus padres, en especial Verónica, la presionaron desde el embarazo para que obligara a Daniel a ceder la casa. Narró también que en ningún instante había sido secuestrada, sino que vivía conmigo por su propia voluntad, bajo un acuerdo formal de arrendamiento temporal. Incluso relató cómo, en varias ocasiones, Oliver y Verónica intentaron entrar a la fuerza en la propiedad y llegaron a presentar denuncias falsas a la policía. El juez la escuchó con atención, haciéndole preguntas para cerciorarse de que no estuviera coaccionada. Camila respondió con la sinceridad que le quedaba, dejando claro que, si decidía vivir conmigo, era solo para protegerse de la inestabilidad que sus padres habían generado y no porque yo la obligara. Dicho testimonio pareció impactar a Oliver, quien bajó la cabeza, y a Verónica, que apretó los puños. En ese momento, el abogado de ellos no supo muy bien cómo contradecir a Camila, pues la credibilidad de la presunta víctima de secuestro se desmoronaba frente a los ojos del juez. Adriana, a continuación, presentó las copias de documentos falsificados que aparecieron en mi cochera, así como un informe policial donde constaba la denuncia por posible fraude. Aportó pruebas de que esos papeles buscaban traspasar la casa a nombre de Camila sin mi consentimiento y que había indicios muy fuertes de que Verónica estaba involucrada en la falsificación, basándose en el estilo de su firma y en referencias a su correo personal. El juez, visiblemente molesto, interrogó al abogado de Oliver sobre el origen de dichos documentos. El hombre balbuceó excusas y dijo que desconocía su procedencia, que su cliente jamás haría algo ilegal. Oliver, sin embargo, cayó en contradicciones al intentar explicar por qué había papeles con supuestas firmas mías y de Camila. En un momento, señaló a Verónica diciendo que ella se encargaba de esos asuntos y que él no estaba al tanto. Verónica, en cambio, juraba que todo era una invención de Daniel para incriminarlos. El juez hizo callar a ambos, recalcando que, si las investigaciones mostraban responsabilidad directa en la falsificación, podrían enfrentar cargos penales. Acto seguido, llegó el turno de discutir mi petición de una orden de alejamiento contra mis padres. Adriana mostró vídeos de seguridad donde se veía claramente a Oliver y Verónica irrumpiendo en mi casa o intentando hacerlo, así como audios de las discusiones donde me proferían amenazas y donde Verónica gritaba que me destruiría. También presentó pruebas de las denuncias falsas que me hicieron ante la policía, las cuales ya habían sido archivadas por falta de sustento. El juez, tras revisar el material, lanzó una mirada seria a Oliver y Verónica, y les preguntó por qué habían actuado de manera tan violenta. Los dos se excusaron con argumentos emocionales, diciendo que solo querían proteger a Camila. Pero el juez no se dejó engañar, su cara mostraba hastío ante tantas contradicciones. Finalmente, dictaminó que, dadas las circunstancias, había méritos suficientes para concederme una orden de alejamiento temporal. Oliver y Verónica tendrían prohibido acercarse a mi casa o a mi persona, así como ponerse en contacto conmigo por cualquier medio que no fuera a través de sus respectivos abogados. Además, debían abstenerse de acosar a Camila. El juez dejó claro que, si violaban esas condiciones, se exponían a sanciones mayores. La parte final de la audiencia se centró en el reclamo de Oliver por derechos de la vivienda. Después de repasar los documentos de mi abogada, las pruebas de mi financiación personal y el propio testimonio de Camila, el juez determinó que no había la más mínima base legal para reconocerle a Oliver o a Verónica propiedad alguna sobre mi casa. Rechazó su petición de anular la compra o de ceder la vivienda a Camila. Incluso advirtió que, de persistir con esas acusaciones infundadas, podrían ser demandados por daños y perjuicios. Mis padres, derrotados, salieron de la sala con la cabeza gacha. Aún así, Oliver, ya en el pasillo del juzgado, se me acercó y murmuró algo como, «Esto no se acaba aquí». Pero al ver que Camila me tomaba del brazo, enfadada con él, y que dos policías miraban de reojo, se marchó arrastrando los pies. Verónica ni siquiera volteó, simplemente salió con paso rápido, la cara desencajada. Al salir, respiré aliviado por primera vez en mucho tiempo. Camila, con lágrimas en los ojos, me dio las gracias. Me dijo que, aunque la situación con nuestros padres era una ruina, sentía que ahora podía empezar una vida distinta.
Tenía su curso en línea, y nuestro acuerdo seguía vigente. La abracé, diciéndole que cada uno tendría que sanar las heridas a su manera, pero que al menos el juzgado nos había dado la razón. Adriana nos felicitó por la victoria legal, recordándonos que, si Oliver o Verónica incumplían la orden de alejamiento, debíamos avisarle de inmediato. Aconsejó a Camila buscar terapia psicológica para manejar el estrés de su embarazo y el distanciamiento con su familia. Mi hermanastra asintió, consciente de que no sería fácil dejar atrás todo el drama familiar, pero decidida a no recaer en las manipulaciones de Verónica. Desde ese día, la paz volvió lentamente a mi hogar. Camila se enfocó en sus estudios y empezó a colaborar con los gastos de la casa gracias a pequeños ingresos que logró en trabajos virtuales de atención al cliente. Su panza crecía con cada semana, pero su ánimo se fortalecía también, se sentía con energías para cuidar de sí misma y de su futuro bebé. Oliver y Verónica se mantuvieron al margen, sin atreverse a violar la orden judicial. Apenas supe de ellos por comentarios de algunos parientes. Según esos rumores, ambos estaban resentidos y echándose culpas mutuamente por haber perdido el caso. Verónica, al parecer, culpaba a Oliver de haber cedido ante el juez, y Oliver la culpaba de toda la campaña de falsificaciones. Era evidente que su relación estaba en crisis. En lo personal, yo me dediqué a mi trabajo y a mejorar la casa poco a poco. Pinté las paredes, compré un par de muebles nuevos y finalmente sentí que el lugar verdaderamente era mío, un refugio ganado a pulso, sin tener que rendir cuentas a nadie más. Cada vez que me sentaba en la sala a tomar un café, me acordaba de los enfrentamientos, la policía, los gritos, y no podía creer lo lejos que habíamos llegado. Pero al mirar a Camila, sonriendo mientras tecleaba en su portátil, agradecía haber defendido mi hogar y haberla ayudado en lo posible a huir de la toxicidad de nuestros padres. Tal vez en el futuro, cuando el bebé nazca y pase el tiempo, surja alguna posibilidad de reconciliación con Oliver. Si él está dispuesto a reconocer sus errores y cambiar, no cerraré del todo la puerta. Sin embargo, ahora sé que la familia no justifica pisotear los derechos de uno. A veces, la única forma de detener el abuso es imponiendo límites claros y, si es necesario, recurriendo a la ley. Me costó asimilarlo, pero al final comprendí que proteger mi casa y mi estabilidad emocional era lo correcto, aunque implicara oponerme a mi propio padre.